El lunes no hubo clases en poco más de la mitad de las escuelas de Oaxaca y Chiapas, porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación cumplió la amenaza de extender la huelga e impedir en esos estados el inicio del ciclo escolar. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. El gobierno ha respondido que utilizará la televisión educativa y maestros retirados si es necesario para no dejar sin clases a millones de niños en dos entidades que más necesitan, dado los bajos rendimientos escolares. Bienvenidos, yo soy Esdras Chabot. Las mesas de diálogo ya quedaron rebasadas, pues mientras la CENTE recibió concesiones como la liberación de los líderes magisteriales presos por delitos graves, siguieron delinquiendo y mantienen la huelga. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriar y esto es México Confidencial. El diálogo con la CENTE ya está agotado. Incluso el presidente de la República dijo, basta de diálogo hasta que regresen a clases. Vamos a ver si ahora la coordinadora da su brazo a torcer, ya que enseñó su verdadera dimensión en el paro de ayer lunes, en que solamente fueron paradas la mitad de las escuelas en Chiapas y en Oaxaca. ¿Qué sigue? Eso es lo que tenemos que ver. Sí, Pablo, el tema es que sigue precisamente porque, bueno, ya esto estaba, lo hemos platicado muchas veces, en una situación límite. No hay margen, ¿no? Cuando tú quieres dialogar, concedes, das y la otra parte simplemente dice quiero todo, no hay margen de negociación en ese sentido. Ahora estamos nuevamente en ese terreno, ya con la definición presidencial de que si no regresan a clases no va a haber diálogo. Pero además, en términos de diálogo, con la posición que tiene la coordinadora de abrogar la reforma educativa, también es imposible. También se ha dicho, lo dijo el presidente, lo dijo Aurelio Nuño, lo han dicho otros voceros del gobierno, no hay ninguna intención del gobierno federal ni de abrogar la reforma educativa, ni siquiera de hacerle cambios importantes cuando todavía no se ha echado a andar por completo esa reforma, ¿no? Hay que recordar que después de los hechos de Nochistlán, la coordinadora tuvo la enorme capacidad de, yo diría, pues crecer artificialmente. O sea, esta idea de la fuerza de la coordinadora que se había disminuido con el encarcelamiento de sus líderes después liberados, con pues prácticamente el hecho de que se había logrado llevar a cabo la mayoría de los exámenes para los maestros o exámenes de evaluación, habíamos visto una coordinadora disminuida. Vienen los hechos de Nochistlán, una emboscada tendida al gobierno, y viene un crecimiento enorme de la capacidad de movilización de la coordinadora y se comienza a ver como un gran bloque que tiene una capacidad de acción en Oaxaca, en Chiapas fundamentalmente, y uno supone que a partir de esto, bueno, pues van a demostrar hasta dónde crecen. El día de ayer otra vez regresan a lo que serían pues sus números quizá naturales. Yo creo que en el caso de Chiapas, además, ahí hay una situación un poco rara de crecimiento, me parece mucho mayor del que originalmente tenían y que habría que ver qué es lo que sucede, pero en términos reales el poder abrir totalmente Guerrero en escuelas y fundamentalmente Michoacán y dejar el tema para Oaxaca y Chiapas hace o demuestra claramente otra vez que el globo que se infló empieza o se puede otra vez desinflar, se puede desmovilizar y hay que tener otra vez el cuidado de llevar a cabo estrategias precisamente de desmovilización para pues centrar el tema en donde está, una reforma educativa que tiene que avanzar y una coordinadora que tendrá tarde que temprano que aceptar que la reforma educativa como tal tiene que seguir funcionando. Sí, se confirma que los miembros de la coordinadora son una minoría y una ínfima minoría. Sin embargo, números son lo suficientes para crear caos, para paralizar parte inclusive de la actividad exportadora del país, lo que hicieron con el puerto Lázaro Cárdenas y las vías hacia el norte desde Michoacán, empezó a pegar y afortunadamente eso se resolvió, pero tienen una gran capacidad de movilización y capacidad destructiva. Yo no sé qué se va a hacer ahora, porque eso no se va a parar, van a seguir. ¿Cuál va a ser el siguiente paso una vez agotado el diálogo y ya que no van a clases ellos? Sí, quizás estamos en el inicio, habrá que ver qué decisión toman las autoridades, en qué decisión
toma la gente. Lo que tú dices, la capacidad de movilizarse es, por una parte, porque la coordinadora tiene gente en esos dos estados, también Guerrero y Michoacán, aunque mucho menos, pero porque se suman otros grupos que no tienen nada que ver con la coordinadora. Simplemente, en el caso de Nochistlán, ninguna de las personas fallecidas ahí era miembro de la coordinadora. Es más, no eran de Nochistlán, la mayoría eran de otras comunidades, incluso algunas muy lejanas como Trajiaco. Pero más allá de eso, el tema fundamental es qué va a suceder. Yo creo que entramos en una suerte de guerra de desgaste, donde la coordinadora continuará con sus movilizaciones, con sus bloqueos, con lo que sabe y puede hacer, y el gobierno tendrá que tomar una decisión de ver qué hace ante eso, porque como decías, esos bloqueos y demás costaron en los últimos 100 días, según el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el 0.2% del PIB. Uno dice, es mucho, poco, es muchísimo. Un 0.2% del PIB es una cantidad enorme, y eso es lo que costó y lo que puede seguir costando, además de tener, que es una injusticia social brutal, tener más de 1 millón de niños sin clases en los dos estados más pobres del país. Parecería que la estrategia del gobierno en este momento y de los gobiernos locales, suponemos, es ir paulatinamente abriendo esas escuelas. En la medida en que se logró abrir la mitad de ellas, digamos Oaxaca y Chiapas, que sería el punto central, ir procediendo a este modelo de desmovilización o desarmar a la coordinadora. Es complicado, no niego que habrá reacciones de violencia de la coordinadora, pero en la medida en que se pueda ir abriendo una u otra escuela paulatinamente, en la que se tenga el contacto directo con los padres y los alumnos en estas escuelas, y el proceso, como ya se hizo, por ejemplo, en Oaxaca hace una semana, de seguir las evaluaciones, recién realizando las evaluaciones a los maestros. Este proceso muy fuera de cámaras, digamos, fuera de los grandes reflectores, poder ir avanzando en este proceso de transformación. Eso es lo que podríamos ir hablando de un cambio, independientemente de si se utiliza la fuerza para abrir determinados lugares o no. Yo creo que es importante poder evitar, no digo que no se tenga que utilizar la fuerza cuando se tenga que utilizar, pero ir avanzando en el tema reforma educativa. Yo creo que el gobierno tendría que definir un nuevo... Pero ¿qué haces mientras tanto? Porque eso estoy plenamente de acuerdo. Hay que hacerlo, ir ganando, y hay que ir ganando terreno uno por uno. Eso es parte de la guerra de desgaste que decíamos. Pero ¿qué haces cuando estos señores, miércoles próximo, la semana próxima, te vuelvan a cerrar las vías férreas o te bloqueen el aeropuerto de Tuxtla o el de Oaxaca, o pongan un plantón que impida que haya turismo o comercio en esas ciudades? Ese es el problema. Y el punto está en que van a faltar más de 3 días seguidos a clases. Sí. Mi opinión es que los tienes que correr, claro. Si les tienes que aplicar la ley, ahí no es represión. En cualquier empleo, si faltamos 3 días seguidos sin justificación, como es este caso, y sobre todo si andan delinquiendo, pues pierdes el empleo. Y por eso creo, vale la pena pedirles a estos maestros que andan incendiando autobuses, bloqueando carreteras, humillando gente, rapándolos, secuestrando funcionarios y policías, enfrentándose a la autoridad, incendiando edificios públicos. ¿Vale la pena decirles, vuelvan a dar clases? ¿Qué van a enseñar? Han tenido una pedagogía pésima. El ejemplo que ellos ponen es que tú violas la ley y ahí puedes obtener beneficios. Eso es lo que le están transmitiendo a los niños. ¿Vale la pena que este tipo de maestros estén frente a un aula? Yo creo que no. ¿Sabes qué, Pablo? Yo creo que cuando uno dice que los alumnos regresen a clase, con este tipo de profesores uno diría, no, pues mejor que no regresen. Honestamente, para lo que les van a enseñar, que no regresen. Pero lo que es importante es que finalmente los alumnos regresen, no para que sean pues finalmente adoctrinados por este grupo, sino para poder ir avanzando en el proceso de evaluación a los profesores y poder ir desmovilizando esto que no es un movimiento... Ellos no se evalúan, esos profes no se evalúan. Bueno, okay, pero si no se evalúan, entonces los vas sacando. Pero sí creo que es importante, porque lo que tienes que hacer es terminar con esto que no es un movimiento de protesta magisterial, es un movimiento, digamos, popular, entre comillas, de la propia coordinadora, para mantener el conflicto, que ese es su negocio, esa es su forma de actuar y de mantenerlo, y en ese sentido no hay salidas. Yo creo que
la clave está, por un lado, en sí utilizar la fuerza donde se necesite, porque no pueden seguir delinquiendo, y en otra es pues seguir buscando el dinero. Estos señores no pueden seguir funcionando si no tienen recursos, y los tienen, y mientras los sigan teniendo no habrá posibilidad de pararlos. Mira, yo creo que son dos cosas. Los hechos de Nochistlán rompieron una estrategia donde se estaba deteriorando, destruyendo las bases de la coordinadora con acciones como las que tú dices. Yo creo que hay que recuperar eso, más allá de que se puedan tomar ciertas acciones muy puntuales. Y en buena medida lo que tú estabas diciendo, a ver, señores, 3 días, 4 días de faltar a clases, no solamente pierdes el salario de esos días, pierdes tu plaza, y el gobierno tiene que estar en condiciones de rápidamente otorgar las plazas. Lo que ha ocurrido hasta ahora es que eso no se ha ejecutado como debería haberse ejecutado en los miles de maestros que están en esa lógica. No ocurrió en Guerrero, no ocurrió en Michoacán, no ocurrió en Oaxaca y no ha ocurrido tampoco en Chiapas. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que implementar con rapidez. Pero si no se comienzan a implementar esas medidas, no hay posibilidad de solucionar el conflicto desde el origen, que es quitándole las bases a la coordinadora con la gente que realmente quiera trabajar. Sí, es una cantidad mínima en comparación con el resto para parar el sistema educativo, pero son suficientes para parar el tráfico, el transporte, parar la actividad productiva, el turismo. Le han dado, pero en la torre, en Oaxaca, en Chiapas, es una vergüenza. El cáncer en Oaxaca y en Chiapas se llama Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y aliados. Bueno, aliados, tienen aliados grupos porque guerrilleros tienen, y también sí, malos gobernadores. ¿Por qué? Porque se han entregado, se han doblegado y han financiado a la coordinadora. Pero ahí está el cáncer. Y es el momento o de decir, no hay nada que hacer en Oaxaca y Chiapas, ténganlo, y que se las arreglen y que sigan en los últimos índices de calidad educativa y en el peor de los rezagos en materia social, o decir, señores de la coordinadora, si ustedes delinquen, van a la cárcel, ustedes van a pagar por esto que están haciendo, y acabar con ese verdadero cáncer en las entidades del sureste, que es la coordinadora la que no ha permitido. ¿Qué van a permitir las zonas económicas especiales? Sí, una gran inversión nadie va a de gente del sector privado para poner industrias y empleo en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y otros estados. ¿Quién va a ir a invertir su dinero ahí cuando no hay certeza jurídica? ¿Por qué? Porque el cáncer es la coordinadora. Es un cáncer la coordinadora y bueno, los cánceres los tienes que estirpar. O sea, con el cáncer no puedes negociar. Ese es el tema y eso me parece que es lo importante. Mientras la coordinadora no entre nuevamente a un tema de discutir lo que tendría que discutir, que son temas educativos, pedagógicos, del propio gremio magisterial, es imposible, no hay margen, y su agenda hoy es política, no es educativa, y entonces las respuestas también tienen que ser políticas. Y bueno, finalmente creo que si se tiene que utilizar la fuerza, hay que saber utilizar la fuerza. Y quizá uno de los problemas que tienen estos aparatos de seguridad en el país es que desgraciadamente se ven a veces rebasados por una delincuencia, porque finalmente de eso se trata, de un crimen organizado, de grupos armados que saben muy bien en dónde pegarles, cómo hacerlos reaccionar de manera tal que la reacción pues no sea la adecuada, y en función de eso tomen la bandera, ahora sí, otra vez de la represión. Y una responsabilidad también de la sociedad y de los medios que Claro, no saber reportar, y de qué es lo que ahí instituciones sucede, públicas, donde también hay que saber asumir qué es lo que se enfrenta y cómo se enfrenta y a qué costos se enfrentan las cosas. ¿Y quiénes son nuestros representantes? Que es la autoridad. La policía va en representación de la sociedad, no les gusta. Si les pregunta, oiga, ¿quiere usted enfrentarse a los maestros? Van a decir que no. Pero alguien tiene que hacerlo en nombre de la sociedad. Y esa facultad la tiene el Estado. Y los que están creando el gran problema son los de enfrente, es la coordinadora y, como lo señalaban, sus aliados, grupos guerrilleros o pro-guerrilleros, que quieren sacar de esto partido político, así como también ciertos personajes políticos de la vida nacional. Jorge, Ezra, fue todo en esta noche. Muchas gracias. Esto fue México Confidencial.